el Perú es de todos nosotros, ¿no? No solamente de las personas que gobiernan en nuestro país cada 5 años, ni tampoco de las autoridades, es de todos nosotros, hombres, mujeres, jóvenes. Y para que sea de todos nosotros y para sentir que el Perú es de todos nosotros, yo sospecho que el DNI no es suficiente, ¿no es cierto? No es suficiente tener un documento de identidad, pero es el primer paso y muy importante. Pero ¿qué más se necesita para que sintamos que el Perú es nuestro, de todos nosotros? ¿Qué necesitamos los peruanos y peruanas para hacerlo, para hacer esta manera de vivir distinta y de construir ciudadanía en nuestro país? Estamos con Enid Pinedo Bravo. Ella es la coordinadora del programa Mujer e Inclusión Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Y como le comentaba al inicio del programa, yo quiero que primero me pregunte, Enid, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en el programa Incluir para Crecer. Yo quiero que nos respondas primero, ¿qué es lo que se necesita para que sintamos que el Perú es de todos nosotros? Bueno, una mayor relación con el Estado, sentir que los derechos que tenemos podemos realmente ejercerlos efectivamente, pero no solamente se trata de derechos, sino también de cumplir con nuestros deberes. Lo que pasa es que la gente o muchas personas no sienten esa cercanía con el Estado porque visualizan únicamente al Estado como si fuera un gobierno. Pero el Estado también forma parte o está formado por las comunidades. Entonces, mientras yo sienta alguna cercanía, una relación de pertenencia con una comunidad, a partir de ahí se construye ciudadanía, ¿no? Mi participación en la comunidad y luego en ámbitos un poco más grandes hasta llegar al Estado. Y más complejo. Nacional. Y las mujeres tienen que sentir algo adicional para que sientan que también el Perú es suyo, porque casi siempre la mayoría está más como pegada a su familia, a su hogar, ¿no? Siente que eso es el primer espacio que tienen que proteger y que cuidar. Bueno, en todo caso eso no solamente se da en el caso de las mujeres, ¿no? La mayoría de las personas, obviamente el primer núcleo en el cual se adscriben es la familia, pero la participación política, y era lo que también estamos hablando, no solamente implica participar a través de partidos, es decir, para sentirme parte del Estado políticamente no necesito formar parte de un partido. Entonces, si yo también quiero vincularme de alguna forma con los asuntos públicos, puedo presentar iniciativas ante mi localidad, en mi comunidad, al municipio, etcétera, al gobierno regional, o no necesariamente presentar iniciativas, desde que yo ya me preocupo por cómo está el alcalde o... El parque de mi casa, exacto, la luz, el alumbrado exacto, público del distrito. Yo ya me estoy interesando por intereses colectivos, es decir, no es algo que me afecta únicamente a mí como persona, sino también a toda mi comunidad. ¿Y qué hace el Jurado Nacional de Elecciones a través de este programa Mujer e Inclusión Ciudadana? Bueno, la Dirección de Educación, que es de la cual pertenezco yo, y otras personas más, está compuesta por 5 programas. Uno de ellos es el programa de Mujer e Inclusión Ciudadana. ¿Qué hace? Y su principal objetivo es promover la participación política de mujeres y miembros de comunidades nativas, de comunidades campesinas y pueblos originarios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente es a través de la formación de ciudadanía en mujeres y en indígenas. ¿Y qué significa eso? Porque a mí dice formación ciudadana, se me paran los pelos, te diré, claro, porque parece pero, de enciclopedia. Es básicamente, primero, afianzar la identidad que tienen, en el caso de indígenas, ¿no? Afianzar la identidad cultural que tienen ellos o específica para vincular esa identidad con una pertenencia nacional, ¿no? Es, en el caso de indígenas, por ejemplo, porque existen estas diferencias de culturas, etcétera. Y en el caso de mujeres es afianzar ya en algunos casos el liderazgo que tienen, porque trabajamos mucho con lideresas sociales, y tratar de identificar cómo esas actividades que podrían desarrollar a través de esos liderazgos pueden finalmente convertirse en liderazgos políticos, porque generalmente son lideresas sociales de organizaciones de comités de vasos de leche o de clubes de madres, etcétera. O sea que ustedes trabajan con diversos grupos de mujeres. Sí, Me estás claro. hablando líderes sociales, de comunidades indígenas, que pueden ser amazónicas o rurales, andinas. Y también comentábamos al inicio del programa con agrupaciones feministas. Sí. ¿Qué hacen con las organizaciones sociales de mujeres si ellas, por ejemplo, efectivamente ya son líderes? ¿Qué es lo que tienen que aprender? Lo que pasa es que... ¿De qué se les educa? Y empezando, o mejor dicho, regresando a lo que habíamos mencionado hace un rato, lo que pasa es que la gente, o mucha gente, no tiene mucho la conciencia de qué implica participar políticamente.
Y desde que se interesan ya en asuntos que son colectivos, en los que podría además intervenir o influir en la formación de alguna política o de la iniciativa de política estatal, ya están haciendo política. Entonces, o sea, actúan políticamente, pero no saben que lo están haciendo, porque asocian esta práctica con... Claro, y entonces las típicas encuestas o entrevistas a nivel nacional que dan cuenta de que la mayoría de la ciudadanía no le interesa la política o dice que no le interesa, o que piensa que la política es cochina y que todos los políticos son corruptos. Pero lo que pasa es que no saben que a lo mejor ellos están haciendo política. Y te decía que porque la política no es necesariamente partidista o partidaria, no implica necesariamente ser congresista o pertenecer a algún partido o algún movimiento regional. Y si eso es así, ¿cómo se los enseñan ustedes a ellas? Lo que pasa es que como son lideresas sociales, en el caso de mujeres, ¿no? Lideresas sociales, lo que se busca es fortalecer esos liderazgos que ya tienen y convertirlos a liderazgos políticos. O sea, repito, no necesariamente formar partidos, es decir, se les da opciones, ¿no? ¿Qué implica, por ejemplo, formar partidos? O afiliarse a un partido o a un movimiento. Pero esa no es la única manifestación de participación política. También se les incentiva a presentar proyectos colectivos de mejoras de sus comunidades, de sus localidades, pero afianzando no solamente el tema político, sino el tema femenino, ¿no? Para el caso de mujeres. En el caso de indígenas, lo mismo. Lo que pasa es que en el caso de indígenas sí es un poco más disperso por la cantidad de pueblos indígenas que hay, la diversidad de comunidades que hay en el país, entonces es, digamos, más... ¿El programa cuánto tiempo tiene? Está desde el 2012, desde el Plan Nacional de Educación. Estamos hablando de 3 años. ¿Y el programa en sí mismo tiene ya alrededor de 10 años, 8 años más o menos. O sea, como mujer e inclusión ciudadana. Claro, sí, ya. Sí, o sea, que sí. ya tienen ustedes resultados en base a la formación que les están dando a este perfil de mujeres, de organizaciones sociales, de comunidades. Te puedo dar ejemplos nada más. El año pasado, a raíz del proceso electoral, de elecciones regionales y municipales, desarrollamos un curso virtual. Se intentó formar a precandidatas, específicamente, pero no solamente a mujeres, precandidatas a cargos regionales y municipales. Y finalmente, de todas las inscritas, alrededor del 30% participó efectivamente, es decir, fue inscrita como candidatas. Entonces eso ya fue un gran logro para nosotros, ¿no? Entonces, ese es uno de los logros que hemos tenido. Y el año pasado también empezamos a desarrollar un proyecto de identificación de casos de acoso político contra mujeres candidatas. Recuerdo que el año pasado también te había mencionado de este proyecto y ya, bueno, lo hemos terminado con la aplicación de encuestas a las candidatas a cargos regionales. ¿Y tienen los resultados de esa? Sí, los tenemos, ya los he traído. Sobre esa base de 503 encuestas que se habían aplicado, hemos determinado que de esas 503, 133 mujeres declararon haber sufrido al menos algún caso de acoso político. O sea, la quinta parte casi. Sí. Más o menos. Entonces, es una cifra y porcentualmente es bastante importante, ¿no? ¿Y cómo detectaron que era acoso político? Mira, todavía no hay una unanimidad respecto a qué cosa es acoso político. Existe, de hecho, un proyecto de ley presentado por la congresista Verónica Mendoza en torno al acoso político, pero es todo acto que vulnere, afecte, restrinja, limite el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Entonces, ¿qué puede ser de qué manera? ¿Cómo se manifiesta eso? Hostigamiento, presión, agresiones psicológicas o sexuales, físicas. ¿Y usted lo ha visto de alguna manera en NIT? O sea, lo ha visto ahora que estamos, digamos, casi en campaña electoral. Usted podría decir, mire, este es un indicador que hay acoso político. ¿Cuál podría ser? Ahorita no lo hemos visto todavía en el tema electoral propiamente. Ha sido convocar las elecciones recién. Pero lo que hemos visto es el acoso contra autoridades electas. Es decir, han salido elegidas en el 2014, han asumido el cargo ahora en enero de este año. Alcaldesa, me está llamando regidoras. Alcaldesas, regidoras, presidentes regionales. Y las presionan para no participar en las sesiones de consejo. Y lo más llamativo en estos casos es que quienes están presionando más son los miembros de su propia organización política. Entonces, o es el alcalde, son los regidores de su agrupación política. Entonces, como generalmente las mujeres son numéricamente menos en un consejo municipal, las tienen relegadas. Entonces,
tenemos actualmente, por conocimiento de nuestras asociadas o nuestras socias, digamos, colaboradoras de Flora Tristán y Manuela Ramos, de casos de acoso político contra regidoras de Tarma, ¿no? Provincial, también. Además, provincial. Es que no es solamente, uno puede pensar que esto llega a nivel municipal distrital, pero ya incluso ha habido casos en años anteriores de consejeras regionales, a las que el presidente regional, bueno, ahora llamado gobernador regional, las acosaba, ¿no? Las maltrataba delante de todo el consejo. Calificaba su trabajo. Sí, claro, y básicamente por una cuestión de ser mujeres, ¿no? Porque, claro, eso también hay que tomarlo en cuenta, es el trato peyorativo que hay por ser mujer que está ejerciendo política. Sí, eso, uy, bien interesante esto es lo que va saliendo. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que hay cosas que son normales y naturales y la verdad que no son normales ni naturales, ¿no? Cuando descalifican el trabajo de uno, ¿no? Sí, cuando claro. le ponen un adjetivo al trabajo que hacemos, ¿no? Claro. Y a compañeros no se lo ponen. Y eso sí es que la dejan trabajar. Claro, ahora, ¿no? en concreto, usted me comentó al comienzo de la entrevista que trabajaban, digamos, tenían como 2 estrategias de trabajo dentro del programa. Uno que era, bueno, alrededor de lo que es el plan ordinario. Hay un plan ordinario de trabajo para capacitar, educar a las mujeres en todo lo que son sus derechos ciudadanos, pero también en cuáles son sus habilidades para hacer política, ¿no? Para hacer política. Y la otra que mencionó usted era el plan que desarrollan ustedes para que es el plan electoral. Sobre eso conversemos en la segunda parte del programa, sobre cuál es este plan electoral que implementa el Jurado Nacional de Elecciones a través de este programa Mujer e Inclusión Ciudadana. Ya regresamos. En el marco de sus 190 años, el diario El Peruano expone en Cusco la muestra itinerante de páginas y portadas oficiales que narran los hechos más importantes que marcaron la historia del Perú y el mundo. La presentación se realizó en la sede municipal de la ciudad imperial. Cusqueños, turistas y autoridades participaron de este importante acontecimiento. Realmente es una fuente invalorable de casi 2 siglos de historia peruana, un archivo que debemos atesorar todos los peruanos, y que esté acá en la ciudad del Cusco para beneficio de los jóvenes y los niños cusqueños realmente es un acto de una deferencia muy especial, porque supone un desprendimiento en relación a nuestra ciudad, que es una ciudad tan importante y que también es parte de la historia. Pensando en los jóvenes cusqueños, en los niños sobre todo, y en todos los cusqueños en general, esta muestra es muy importante porque refiere a una historia de 190 años del diario, que en suma son 190 años de la historia del Perú. La muestra itinerante que recopila hechos del pasado y presente de nuestro país estará en Cusco hasta el 7 de diciembre y luego se expondrá en Arequipa en enero del próximo año. Bueno, el objetivo es darle a conocer a la comunidad cusqueña cuál ha sido la evolución histórica de nuestro país a través del ojo o la mirada del diario oficial del peruano. Por ejemplo, recordarán cuando el Papa Juan Pablo II visitó el Cusco, o también verán cuál fue la mirada que tuvo el diario oficial, el peruano, respecto a la última ceremonia del Inti Raymi. Y tiene razón, comenzamos en Ica con una asistencia muy interesante, las casi 2 semanas que estuvimos. Hoy, como has visto, en Cusco la expectativa ha sido mayor, ¿no? Desde ayer que empezamos a instalar las portadas y centrales, ya había público que venía a observar. Recuerden que tenemos un año de celebraciones por estos 190 años y nuestra intención es que el ciudadano peruano conozca a su diario El Peruano. Hola, ¿cómo están? Ya regresamos al programa Incluir para Crecer. Estamos con Enid Pinedo Bravo. Ella es la coordinadora del programa Mujer e Inclusión Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Justo en esta parte del programa vamos a hablar de la segunda estrategia que desarrolla Mujer e Inclusión Ciudadana, ¿no? Que es este plan electoral. Y yo le preguntaba a Enid si este plan electoral tiene que ver con formar a estas líderes que hemos mencionado hace un momento en habilidades para participar en los procesos electorales. ¿Es así? Sí.
¿Qué es lo que hacen? El año pasado, en el marco de las elecciones regionales y municipales, lo que se hizo es, a través de los coordinadores que tenemos a nivel nacional, es capacitarlas, a las mujeres específicamente, en temas electorales para que tuvieran mayores oportunidades de participar como candidatas en ¿A las mujeres en general, a las líderes en concreto que llegaban a hacer la solicitud? ¿Cómo es eso? Lo que hacían primero los coordinadores era acercarse a las organizaciones políticas de la zona, identificar movimientos, partidos, organizaciones locales. Entonces lo que buscaba era primero identificar a las, digamos, representantes de esas organizaciones que pudieran recibir capacitación en tanto formaban parte de esta organización política. Pero además los coordinadores también identificaban quiénes eran las principales lideresas o líderes, porque no solamente era para mujeres, sino también para jóvenes y para indígenas, para ya identificándolos, brindarles capacitación si tuvieran interés de ser candidatos en las elecciones. ¿Quiénes expresaron mayores interés? ¿Qué mujeres? ¿De qué regiones? ¿De qué departamentos? Bueno, lo que habíamos mencionado hace un rato, Lima no es que esté en el primer lugar de mujeres interesadas, de mujeres interesadas, es más siempre en el interior. Y lo que nos llamaba la atención es que ha sido en zonas en las que, digamos, uno no creería necesariamente que es en la costa norte y en parte de la selva. San Martín, por ejemplo, y Tumbes han tenido un buen desempeño a través de participación femenina. De hecho, San Martín debe ser uno de los departamentos con mayor proporción de consejeras regionales, ¿no? Entonces de ahí ya y jóvenes además, qué maravilla. Muy jóvenes. Entonces uno ya puede más o menos por ahí sacar su línea. ¿Y cuando las capacitan, en qué las capacitan? Bueno, en temas electorales en principio. En tema de cuota electoral. En tema de cuotas, por ejemplo, lo que pasa es que de acuerdo a la legislación existen, 3 cuotas, una de jóvenes, género e indígenas, que se aplican las 3 para elecciones regionales y municipales. Y lo que se busca es, primero, que sepan cómo opera. Y luego también se les enseñaba... ¿Cómo operan que las cuotas? Las cuotas, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? Exacto, cómo me incluyen a mí como representante de la cuota en una lista de candidatos. Pero ya una vez como candidata o candidato, ¿cómo puedo resultar electa o electo? Entonces, no basta con que me incluyan, sino quiero saber, o deberían saber ellos, cómo es que finalmente opera el sistema electoral. O sea, ¿qué mecanismos existen para yo promover mi candidatura? Para promover también, hemos en algunos casos tenido algunos, no en todos, pero en algunos casos algunas sesiones de marketing político, justamente a través del curso virtual del que te mencionaba. Pero es, por ejemplo, la cifra repartidora o cómo se aplica la mayoría simple, para que sepan si, por ejemplo, en la ubicación en la que han sido consignados en la lista le da posibilidades reales de resultar electas. Las mujeres que participan, ¿qué inquietud es la que expresan con mayor frecuencia? En las cuotas electorales, las que participan electoralmente, cuotas electorales y también la importancia de la promoción de las propias organizaciones políticas por captar afiliados y afiliadas, y además los que logran mantenerlos en la afiliación, porque ya ves que hay muchos cambios, hay gente que se cambia de partido, de movimiento constantemente, y esa es una tarea que, y para cerrar la anterior idea, es una tarea que no solamente corresponde a las personas, sino también a los candidatos y candidatas, sino también a las organizaciones políticas. Y en este caso, justo te iba a preguntar, ¿y los partidos políticos? Mira, existen, la mayoría de los partidos, si tú revisas en la página web de ROP, del Registro de Organizaciones Políticas, la mayoría tienen sus estatutos estructuralmente y formalmente comités de mujeres. ¿Qué cosa hacen? Es otra cosa, pero la gran mayoría tiene comités de mujeres, de jóvenes, etc., secretarías. La idea es que quienes forman parte de esas secretarías o instancias promuevan la participación interna de las mujeres, de los jóvenes, etcétera, en sus partidos o movimientos regionales. Nosotros hemos tratado de acercarnos en algunos casos a esas organizaciones que, digamos, tienen unas instancias un poco más consolidadas. Hay una que tiene Secretaría de la Mujer, ¿no? Yo me acuerdo que el Partido Prisa tiene Secretaría de la Mujer. Bueno, es que como digo, la mayoría de los partidos lo tiene formalmente. Y se acercan a esa secretaría para ver cómo pueden ustedes colaborar. Y es una de las, y entonces, por ejemplo, esa sería una de las actividades que estaríamos desarrollando en virtud del plan electoral del próximo año, para fomentar la presencia de mujeres en las candidaturas al Congreso de la República. Ahora, la cuota de jóvenes y la cuota de indígenas que te diga que existen no se aplican
obligatoriamente, por lo menos, en elecciones congresales. La única que se aplica es la cuota de género. Entonces, mayor razón para tener más vínculos con las organizaciones políticas respecto a este tema. Y si me permites, ahora que me has hecho recordar, ayer hemos tenido una reunión con los partidos por el pacto ético. El pacto ético es un compromiso de honor que suscriben las organizaciones políticas en el marco de un proceso electoral, y como se vienen elecciones generales, básicamente trabajamos con partidos políticos. Y se han aprobado ya varios compromisos, y uno de ellos tiene que ver con el fomento de la participación femenina, de jóvenes y de indígenas, y el rechazo a todo tipo de discriminación, incluyendo el acoso político. Ay, Dios mío, contra las mujeres. Vamos a hacerle seguimiento. Sí, exacto. Esa es una invitación a los medios de comunicación. Bueno, todavía el pacto no se ha suscrito porque todavía están en algunos acuerdos previos, tienen que todavía finiquitarse, pero se invita a todos a hacer vigilancia del cumplimiento de ese Y en pacto. el último, este trabajo de promoción y de formación política en las mujeres, de formación ciudadana, además, sobre todo, tiene 10 años, me dijiste hace un rato. Sí, No, estamos hablando... En los procesos electorales, digamos, la única manera de saber el efecto que tiene esa formación es en cuánto participan en las elecciones nacionales, ¿no? Congresal, elegir el Congreso, congresista de la República o autoridades locales y regionales. Visto electoralmente, ¿no? Exactamente. En el último proceso electoral, ¿cómo ha sido la participación política de la mujer? Muy mala. Es decir, la participación electoral, ¿no?, puede ser o a través de candidaturas, o a través, finalmente el reflejo de eso son las electas, ¿no? Candidaturas, digamos que ha aumentado el porcentaje de candidaturas en general, porque también hay más población y hay más distritos y más provincias, y entonces es lógico que en principio haya más candidaturas. Pero el porcentaje de electas ha disminuido. Entonces, por ejemplo, en todas las elecciones, tanto congresales como en las de autoridades regionales, en las congresales también. Municipales. En el 2011, por ejemplo, teníamos más congresistas que en el en la legislatura del 2006 a 2011 teníamos más congresistas mujeres que en el periodo para ese que está vigente, exacto. Entonces hay un retroceso, inclusive si te tomas en cuenta que antes eran 120 congresistas y ahora son 130, ¿no? Y para el caso de elecciones... Autoridades regionales también no hay ninguna. Elecciones regionales y municipales. Una nomás, la de Arequipa. Exacto. Ahora, ¿han intentado ustedes encontrar razones? Porque no tendría sentido capacitar tanto, o sea, educar y formar en ciudadanía. No te digo que sea solo esa. Una de las razones es lo que te comentaba, ¿no? A estos miembros, mujeres, jóvenes o indígenas, frecuentemente son colocados en posiciones no expectantes en las listas de candidatos. Entonces, eso hace que por aplicación del sistema electoral que rige en Perú, que es cerrada y bloqueada, cerrada y bloqueada significa que cuando uno vota, no sé si todos se acuerdan, va en su lista de candidatos al municipio, por ejemplo, va a la foto del candidato a alcalde o candidata a alcalde, pero nada más. Y el símbolo del partido, de la organización política. Y la gente vota por esa persona, pero no se fija que también en la Cámara Secreta hay una lista de los candidatos que forman parte de esa lista. Entonces uno vota solamente por la cara de quien encabeza, pero el símbolo, o el símbolo, cualquiera de los dos, pero no sabe quién es su primer regidor, su segundo regidor, o no les interesa, o no lo saben. Y resulta que esa persona o esa lista tiene dos mujeres, por ejemplo, al final. ¿Y este año ustedes han iniciado alguna actividad distinta en materia de educación y formación ciudadana para las mujeres? ¿Hay alguna novedad? ¿Para el plan electoral? Sí. Sí, vamos a desarrollar, parte de las capacitaciones que también vamos a hacer, como se realizó el año pasado, se van a aplicar encuestas a las candidatas al Congreso, también a las que hubieran para los cargos de fórmula presidencial, para identificar los casos de vulneración de derechos políticos, pero además para identificar también el perfil finalmente de quiénes son las mujeres que están postulando a cargos de elección popular y de representación nacional. Vamos a estar entonces a la expectativa de esos resultados. No deje de comunicarte con nosotros, Enid. Yo creo que esa información que nos ha brindado hoy día Enid, que es la coordinadora del programa Mujer e Inclusión Ciudadana en el Jurado Nacional de Elecciones, es fundamental, porque en verdad nos obliga una vez más a pensar en que el Perú es nuestro, es verdad, de todos nosotros, pero también de las mujeres. Y tenemos que ser más proactivas.
dejar como un poco más de libertad para asumir responsabilidades que seguramente ya lo estamos haciendo desde en nuestra comunidad y en nuestro distrito. Y hay que darle entonces, si es así, mayor ímpetu y perspectiva. Gracias por estar en el programa Incluir para Crecer. Este fue una vez más el programa que se dedica a informar sobre las políticas sociales del Estado y de los programas sociales también. Sigan conectados al canal online de la Agencia Andina, que ya viene Gerencia y Liderazgo y Antena Internacional. Hasta la próxima.